Bienvenidos, bienvenidas a Actualízate Podcast, el espacio en donde la mente y la cultura geek se unen en un kamehameha de ideas. Aquí hablamos de psicología, películas, animes, series, caricaturas, videojuegos, cómics y todo lo que te apasiona del mundo friki, pero con un sentido de reflexión y análisis de la conducta. ¿Por qué no? Yo soy Brian, soy psicólogo y un orgulloso taco. Y en cada episodio vamos a aprender cómo nuestros personajes favoritos de la cultura popular aprenden a manejar sus emociones, relacionarse mejor con sus vínculos e inclusive cómo van a cuidar mejor de su salud mental. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, que esto va a comenzar. Y para este episodio del día de hoy, tengo el honor de poder contar con la participación de una de las psicólogas que trabajan desde la terapia dialéctico-conductual y que son representantes en nuestro país. Ella es la psicóloga Diana Barrios, ella es psicoterapeuta desde la DBT, creadora de contenido, tallerista y también trabaja con población en la cual maneja mucha desregulación emocional y también TLP. Diana, muchísimas gracias, Ay, bienvenida, qué gracias bonito. por estar aquí con nosotros. Hola, ay, muchas gracias, de verdad. Creo que a mí también me hace falta poner que soy otaku. Esa es toda la verdad, sí soy. Y ahorita se me vinieron, me había costado trabajo encontrar algún ejemplo, pero creo que tengo en este momento varios y me voy a ver reñoña porque estoy pensando en uno en específico ahorita voy para allá. Pero muchas gracias, Brian, de verdad, muchas gracias. Y pues aquí estamos. No te preocupes, Diana, aquí somos otakus, somos frikis, aquí somos esa parte que muchas de las veces, no sé si te pasó, pero a mí me pasó muchísimas de las veces escucharlo por profesores, inclusive colegas, que muchas de las veces dicen que tienes que ser serio, que Ujú. utilizar estas cosas que te gustan no te van a tomar en serio, inclusive no te hacen caso y hasta te demeritan tu trabajo, pero no, Sí. aquí este es un espacio en donde te puedes sentir libre, te puedes sentir cómoda, donde te puedes sentir tú, esa parte que muchas veces no enseñamos dentro de consulta o inclusive, si podemos, yo sí lo enseño, lo hago con mis consultantes y hasta me ayuda a generar una mejor relación terapéutica e inclusive hacer una adherencia al tratamiento e inventarme alguna que otra metáfora con aquello que nos gusta, tanto a mi consultante como a mí. Pero Sí. antes que nada, en el episodio del día de hoy quisiera que abordemos, ya que trabajas desde la terapia dialéctico-conductual, que abordemos un tema que es muy curioso para tanto los psicólogos que se están formando ya egresados, pero también para los psicólogos, los estudiantes de psicología que están llevando sus estudios. Pero más que de ello, quiero que lo abordemos o que toquemos un tema ya que nos permea a todos. Seamos psicólogos, seamos no psicólogos, seamos hombres, seamos mujeres, sea lo que sea, nos permea todo. Y esto es el tema de la desregulación emocional. Porque muchas de las veces no sabemos cómo lidiar, cómo tratar con un consultante, no ni siquiera sabemos qué palabras utilizar a una persona que viene con desregulación TLP, porque muchas de las veces ellos nos mencionan que es que me han dicho que soy un caso difícil, no sé qué hacer, nadie me entiende, y muchas veces como psicólogos parece como si fuéramos caminando por un campo minado, de no saber qué decir, de saber qué hacer, pero también esto lo quiero que lo abordemos desde la parte social, contextual, qué es lo que orilla también a las personas a que tomen ciertas acciones, porque al final del día no es que ellos sean el problema, sino que al final del día puede que sea parte de un proceso de reforzamiento de aprendizajes que los lleven a actuar o los orilla el contexto a actuar de cierta manera. Pero para ir no adelantándome mucho en todo este tema, quisiera saber, Diana, tú con tu experiencia, ¿qué nos podrías decir que es la desregulación emocional? ¿Cómo lo has trabajado? ¿Cómo ha sido también tu formación en todo esto? Ok, ya empezamos. Em, Justo, a ver, quiero hacer énfasis en que la desregulación emocional no es sinónimo de tener emociones fuertes, ¿ok? Porque tener emociones fuertes, lo que eso te signifique a ti individualmente, porque tenemos esta idea de, ya me enojé, estoy desregulada y no es así. Muchas veces es importante, bueno, no muchas veces, siempre es importante justo ver el contexto. Si alguien te está picando con un palito todo el tiempo y tú ya le dijiste, oye, por favor, no me molestes, oye, por favor, no me molestes, oye, y todavía sigue haciéndolo y voltea así, con una chingada que no me estés chingando. Ah, ya te enojaste, nadie te puede.
y no ven todo el tiempo que estuvieron ahí picándote con el palito y que tú varias veces dijiste, oye, porfa, no me molestes. Muchas veces las conductas problema o las desregulaciones comienzan por la frustración de habilidades aplicadas que el ambiente invalidante niega y rechaza. Entonces, eh, si te das cuenta, por ejemplo, en ambas películas, tanto en John Q como en Arta, ambos llegaron a un punto crítico en donde John Q estuvo pidiendo favores, vendiendo cosas, trabajando más, buscando qué y cómo y de dónde sacar dinero, hasta que llegó un punto en el que ya no había nada más que estuviera en sus manos. Entonces, hay emociones que son la respuesta natural al contexto. Sin embargo, la desregulación emocional viene no solamente cuando te enojas por lo que te está pasando ahorita, sino si yo ahorita te digo, Brian, eres un tonto, tú vas a decirme, "Ah, tonta tú, jejeje, lo que sigue". La desregulación sería, eres un tonto, historia de trauma, historia, ¿no? Historia de aprendizaje. Mi mamá me decía tonta, en la escuela me decían tonto, acá me decían, y entonces tu respuesta va a ser una escalada conductual en donde vamos a tener explosiones conductuales, me vas a gritar, me vas a decir, nos vamos a pelear, etcétera. Entonces, la desregulación emocional es cuando esta emoción no nada más está dentro del contexto, sino que viene de la historia de aprendizaje. El retorno a la calma o a, digamos, este enojo normal de, o a no sentir enojo es muy lento. O sea, terminamos la sesión de hoy y en 3 meses, pinche Diana, y es que me dijo tonta, y es que, ¿ok? Esa es una desregulación emocional. Cuando el tiempo, además, ya pasó mucho tiempo y tú sigues enojado por la misma cosa que pasó hace semanas, hace días. Entonces, es intensa, ¿sí? Viene con explosiones conductuales y además dura mucho tiempo. Una desregulación emocional no es, me enojé con Brian y le dije tonto. Eso vamos a ver que de acuerdo al contexto tiene sentido. A veces no, pero en este ejemplo vamos a decir que sí. No, tiene sentido porque Brian antes me dio un zape y entonces yo le respondí tonto. Entonces, normal, pero no estoy desregulada. Por más que yo le haya dicho, "Ah, chinga tu no, es una respuesta natural en donde yo aprendí a responder de esa forma, bla, bla, bla. ¿Es lo más efectivo? No siempre, pero vaya, no es necesariamente una desregulación. Entonces, la Bien. desregulación es más o menos eso. Traté de explicarlo lo más simple, pero ajá. ¿Tiene sentido? No, no te preocupes. Y es que fíjate, ya que tocaste este tema y también para los que nos van a estar viendo, vamos a estar utilizando que creemos y son un reflejo claro. A lo mejor algunas personas de la sociedad no llegan a tal nivel, pero sí lo podemos vivir. Inclusive, no sé, apenas pasó lo del tema de un TikToker que también no sabemos cómo estuvo su contexto al final del día, pero el hecho de que el contexto en ocasiones te orille a hacer ciertas acciones que en ocasiones tú como persona a lo mejor cuando estás, pongámoslo así, en tus 5 días de la familia, orilla son las cuestiones de la vida a reaccionar de cierta manera. Igual, para la gente que quiera entender un poquito también de qué va a tratar este podcast, estos ejemplos que vamos a poner, les recomendamos ver dos películas. La primera, la de Arta, que la pueden encontrar en Netflix, es buenísima esa película, y también la película de John Q, que esa la pueden encontrar en Max, creo, o Ah, en Amazon Prime, no en recuerdo. Prime ¿En Max? también. Está en Ah, 50 pesos la red. Ay, Prime patrocínanos. bien. Este. En Max está gratis, si lo tienen, ahí lo pueden ver, pero les recomendamos ver esas dos películas porque vamos a estar utilizando algunos ejemplos de lo que está pasando y inclusive vamos a poder entender un poco mejor el por qué a lo mejor estos personajes actúan de esa manera. Pero aquí hay algo curioso, Diana, ya que mencionas esta parte del manejo de las emociones.
Y como te lo comento yo a mis consultantes, inclusive desde la primera sesión, en el aspecto de, oye, ¿sabes qué? Aquí vas a, y parte de y se escucha un poco tétrico, les digo a mis consultantes, oye, espero no escucharme tétrico, maquiavélico, ni nada por el estilo, pero te tengo que decir que tarde o temprano, parte de nuestra vida vamos a sufrir, vamos a sentir dolor. ¿Y cómo vamos a sufrir o sentir dolor? Primero que nada, de manera personal, y se me quedan viendo como, ¿cómo voy a sufrir yo solito? Sí. Primero con nuestros pensamientos. Pensar no es malo, es natural. Tú, Diana, yo, miles de personas, todos en el mundo lo hacemos. El detalle es que tanto me engancho a lo mejor con mis pensamientos, o inclusive, y les malas emociones. No es malo sentir ansiedad, no es malo sentir enojo. El detalle es que, A ver, ya, ver ya, pero no, ya te escucho. sí, a Sí, ver, ya. pequeños detalles técnicos que se presentan. Ahorita está Ay, lloviendo. Acá en la zona en donde vivo, un poquito de estos detalles. Pero ya, esperemos la magia de la edición pueda sí. arreglar ese detalle. Si no, Yo iba a así lo decir algo, dejamos. dije, y si lleno este espacio, pero dije, no, porque no sé la edición. Pero sí. No te, no te preocupes. Ah, como le comentaba, yo a mis consultantes les menciono eso, que vamos Sí. a sentir malestar, inclusive con las emociones, y sentir ansiedad, tristeza, enojo, no es malo. El detalle es qué tanto peso le damos, y como decías, "Chin, es que me está pique y pique, Brian, ¿qué puedo hacer con mi enojo? Agarro y le aviento una piedra, o le Ujú. puedo decir, oye, ¿sabes qué? No lo estés haciendo". Y es ahí en donde también creo que interviene algo muy importante, porque si te das cuenta en las películas, y tú lo acabas de decir bien, las personas tanto, no me acuerdo cómo se llama la chica de Arta, pero la chica Grace. de Arta, Según yo es Grace, Grace. A ver, sí. bien. Vamos a ponerlo en la edición ya cuando lo encontremos ahí, el nombre de la chica, para que no haya problema. Pero John y Grace, si te das cuenta, trataron de hacer las cosas bien. Ujú. Trataron de hacer las cosas de una manera, si se podría decir así, asertiva, adecuada, pero ¿qué es lo que pasa? El contexto parece que no le ayuda, no los favorece. Y en ocasiones, muchas de las veces es así, en donde la persona, como tú dijiste, trato de hacerlo de la mejor manera, y de una manera adecuada, regulada, pero el contexto te, te invalida esa forma que tú estás haciendo, y todavía de que te invalida, te quita las herramientas de, pues no, y tú le preguntas, dame herramientas, dime, entonces, ¿cómo? Pues no sé tú eres el que tendría que lidiar con Ay, ello. sí, sí. Ay, yo se frustra. Es que sí, el ambiente invalidante, ya hablaremos de eso de ahorita, no te enseña, te castiga y el castigo no enseña, el castigo te castiga y punto, pero no hay ok, ya quemaste las tortillas, ok, te voy a enseñar a calentar tortillas. Y no quiero irme de lo que estabas diciendo hace rato sin decir, Marsha Linehan tiene esta bonita frase que a mí me encanta, que es, no vamos a salir del infierno si no cruzamos antes por la miseria. Para salir del lugar en el que estás, vamos a tener que sufrir y vamos a tener que atravesar la miseria. Y por eso es tan importante hacer esta separación entre qué es una desregulación y qué es una sensación normal. Ahora, normal esto entre comillas, ajá. Em, porque como dices tú, va a llegar un momento en el que nos va a doler sentir, nos va a doler hacer, nos va a doler existir y al mismo tiempo va a ser algo que hay que validar y reconocer como, odio decir esto, como parte del proceso en el que vamos a salir, en palabras de Marsha, del infierno para poder tener la vida valiosa que queremos vivir, ser la persona que quiere vivir esa vida y además tener una red con quien compartir esa vida. Eh, pero no es sencillo porque, oye, esto suena horrible, porque a veces, incluso cuando lo intentamos, de nuevo llega el ambiente invalidante y lo que te dice es no, porque te castiga, niega y refuerza la escalada de la conducta, o sea que cada vez grites más fuerte, que cada vez eh, pegues más fuerte, que cada vez te lastimes más grave, porque eso es lo que sí hace caso el ambiente, no las habilidades. Muchas veces este camino también es doloroso porque cuando comienzas a tener habilidades y a establecer qué es lo que sí deseas y necesitas en tu vida, va a llegar tal vez y en algunos casos momentos en los que te sientas desolado porque no hay quien te acompañe en ese camino. Y entonces, ¿qué haces? Mandas a la chingada las habilidades y regresas a lo que ya sabías, porque es más fácil. ¿Duele? Sí, las dos duelen, pero una te va a sacar del infierno y la otra te va a mantener ahí.
algo así. No quería irme Sí, y yendo. aquí, ahorita con esto que me mencionas, se me dio una frase de un, no me acuerdo quién era, pero la vi en TikTok, que decía, mucha de la gente te va a querer escuchar tus disculpas, tu perdón por lo que tú le hiciste, pero no te van a pedir disculpas por el hecho de que te llevaron a que tú reacciones de esa manera. Y es Sí, aquí en donde quisiera preguntar, inclusive, pregunto porque tengo un poco de formación de DBT, o inclusive después de ver estas películas, me convencí yo a seguir formándome en DBT. Y ahorita estoy en un curso intensivo porque, como tú lo dijiste en un post, vayan a seguir a sus redes sociales en la descripción, van a estar todas sus redes, por pero favor. se me hizo valiosísimo una frase en un momento que ya estaba pasando difícil, en la cual decía, y esto no lo vi yo por mí, porque yo trato de ser hasta en cierta manera validante, acompañar la sensibilidad del otro, porque al final del día, como lo dices y como lo dice Marcha, estando en el infierno no queremos que las demás personas pasen por ahí, sabiendo lo que se siente, qué es que te invaliden, qué es que no te escuchen, qué es estar solo, tú no buscas que otras personas lo estén. Y digo esto porque esta frase que tú pusiste, yo no la vi, la vi de otro contacto de otra colega que ya no está ahorita en mi vida, lástima por algunas cosas, pero que al menos me ayudó bastante y reafirma la idea que tengo y que a lo mejor muchos de los que nos formamos en DBT podemos llegar a compartir, que es que nosotros, Diana, yo, todos los que nos estén viendo en cualquier momento, en cualquier red social, podemos llegar a ser parte del ambiente invalidante de las demás personas, incluso de aquellas que más queremos. Suena un poco crudo, un poco fuerte, pero es que es la realidad en ocasiones. Y el hecho de reconocer ese factor de que podemos llegar a ser, invalidar y hacer que una persona esté vulnerable, es lo que nos puede estar ayudando también a nosotros, inclusive a buscar formas de poder ayudar a las personas, de no generar más ese patrón conductual, ese reforzamiento de esas conductas desreguladas de la persona, porque al final del día, diría contextualismo funcional, las personas hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen ante la situación que están viviendo. Aquí lo digo de manera muy, muy, muy resumida y a lo mejor alguien que esté formado más en contextualismo funcional va a decir, no, no, esto es mal, pero de manera muy burda Ah. podemos manejar esto. Pero aquí quisiera preguntar, ¿qué factores, Diana, consideras o crees que favorecen o pueden llegar a propiciar esta parte de la desregulación emocional en las personas? Ay, fíjate que, por ejemplo, esta parte de la teoría biosocial, a mí me encanta porque creo que responde muy bien a todo esto. Digo, tendríamos que hacer pues análisis específicos, o bueno, análisis funcionales de la conducta específicos para cada persona, bla, bla. Sin Ujú. embargo, creo que sí es bien importante tomar en cuenta los dos factores de los que habla la teoría biosocial. Uno, los factores biológicos, que aquí yo no sé si Marsha no lo dijo, yo no lo he leído o qué, pero a mi parecer, no, esto sí ya es de mi cuchara, eh, los factores biológicos, ella los nombra como vulnerabilidades biológicas. Para mí sí lo son, sin embargo lo son hasta que entran en contacto con el ambiente invalidante. Antes no. Eh, Cualquier vulnerabilidad biológica, cualquiera. O cualquier característica biológica. Que, por ejemplo, la hipersensibilidad, vamos a hablar de hipersensibilidad sensorial. Yo, por ejemplo, no puedo pasar por los pasillos del súper donde hay olores porque me duele mucho la nariz, pero nunca nadie me dijo, pinche exagerada, ¿no? Se validó y entonces ahora cuando vamos es, "Ay, yo voy, ya, quédate aquí para que no te duela", ¿no? Validaron eso. Ujú. Y entonces ya no se volvió una vulnerabilidad. ¿Me duele? Sí, pero no es algo que me desregule, no es algo que me lastime, no es algo que en mi familia sea señalado. Por eso ese es como el ejemplo de por qué creo que los factores biológicos se vuelven vulnerables hasta que entran en contacto con el ambiente invalidante. Ahora, dicho eso, por un lado están estos factores biológicos que nos hipersensibilizan al ambiente y al sistema como individuos. Y por el otro lado están los factores contextuales sociales, ¿no?
no hace mucho tiempo escribí un texto, lo pueden encontrar en Facebook, que hablaba de qué hacen las terapias contextuales si no es considerar el contexto. Entonces, cuando consideramos los contextos de las personas, podemos observar cuáles son estos factores que eh, enarbolan la hipersensibilidad o que, de nuevo, castigan, minimizan y refuerzan la escalada conductual de estas hipersensibilidades. Si yo te digo, bueno, si a mí me hubiesen dicho, pinche exagerada, nada más es un olor a jabón, em, yo entonces creería que la loca soy yo y entonces seguiría trapeando mi cuarto con Fabuloso mientras tengo náuseas, no puedo estudiar, no puedo trabajar, eso afecta mis relaciones, eso, ¿ves? Y entonces va haciendo una cadena. Entonces, ¿qué cosas habrá que observar? ¿Cuáles son tus vulnerabilidades, bueno, tus temas biológicos y en qué contextos están siendo o no castigados? Podríamos hablar también de cosas importantes como racismo, clasismo, xenofobia, eh, todos los sismos y todas las fobias que conocemos y que hay ahorita. Podemos hablar de, de esta hipersensibilidad a lo que sucede en el mundo, hablando, por ejemplo, de lo que sucede en Gaza, de todos los otros genocidios que están activos en el mundo ahorita, de todas las violencias que hay hay una terapeuta, se llama Mónica, hoy, ahorita les digo, pero que ella habla justo de la revictimización y la retraumatización en minorías y cómo, o bueno, en sociedades vistas como minorías, aunque no lo seamos, se me fue cómo se llama, en donde no me tiene que estar pasando a mí directamente un feminicidio para que me afecte el feminicidio que está sucediendo en mi comunidad o en México. Entonces, todas esas cosas es importante que las notemos porque importa el contexto, porque importa por mis valores, no, de eso sabrás más tú, pero de acuerdo a mi escala de valores, entonces habrá cosas que me afecten más o no, o que me afecten en ciertos momentos o no, y que sean parte del caldo de cultivo de mi propia desregulación emocional, porque no es lo mismo decir, ay, mis amigos me dejaron sola hoy en una fiesta, a decir, mis amigos me dejaron sola en la semana en la que estaba todo el mundo hablando de lo que le sucedió a Devani. Entonces, esos factores contextuales importan de acuerdo al contexto, al lugar y al momento. Son demasiadas cosas las que interfieren y las que influyen. Por eso vuelvo a preguntar, ¿no? Quienes somos terapeutas contextuales, ¿qué es lo que ve un terapeuta contextual si no es el contexto en el que se están dando las conductas? Porque ya lo dicen por ahí, no importa la morfología de la conducta, sino su función. Entonces, no importa en este caso cómo se ve la conducta en específico, sino en qué contexto está sucediendo. Y de ahí ya me iba no empezar a ver los cómo, los cuándo, los dónde y qué es lo que estamos dejando afuera. Pero, ajá. Entonces, todo esto para decir, pues depende, ¿no? No sé, algo así. La quita de las dos bajo la manga a los psicólogos. Pero es que tienes razón al final del día. Y es muchas de las veces, y se lo digo a muchos terapeutas jóvenes o que se están formando cuando les doy clase, el hecho de que vean todas estas vulnerabilidades, pongámoslo así, lo digo como de libro, de formación, tener en cuenta estas vulnerabilidades biológicas, porque al final del día pueden estar afectando, inclusive en el intensivo de DBT, cuando lo llegué a tomar, nos mencionaban, oye, que una chica, ponen el ejemplo de una chica, de, oye, me pasa esto, esto y esto y esto, estoy muy desregulada, pero no, el terapeuta nunca preguntó si tenía a lo mejor síndrome de ovario poliquístico, problema de laringe y todo eso, y al final del día, oye, te has tomado, cuando lo supo, en ese ejemplo, oye, ¿ya te Claro, tomaste tu medicación? No, a ver, tómatela, a ver qué pasa, qué sucede, y que mágicamente pudo estar más estable la persona. Y es que muchísimas veces, como terapeutas, no sé si nos lo están enseñando o no se enseña o se omite, pero muchas de las veces
se omite, siento que se omite esa parte de, a ver, antes de cambiar conductualmente, de hacer esa intervención, evalúa esta parte, a lo mejor si toma algún tipo de medicación, si tiene algún tipo de diagnóstico, porque no es que seamos, las contextuales no es que se vayan al diagnóstico, no, pero sí es inclusive en ocasiones necesario tenerlo en cuenta para saber qué tipo de medicación está tomando, si es que requiere inclusive medicación, y a partir de ahí, entonces, generar una línea de trabajo. Y digo esto ¿por qué? Porque me toca, creo que a muchos de nosotros como colegas nos toca mucho trabajo con mujeres y yo se los comento a mis consultantes y se los digo y se los planteo bien. Yo lo menciono esta parte de, no te lo digo desde la forma misógina ni machista que se ha tomado desde hace tiempos, pero yo quisiera saber cómo está tu ciclo menstrual, porque ¿hace cuánto que no vas con tu ginecólogo o ginecóloga? Tenemos que revisar esta cuestión de salud, tu alimentación, cómo está el síndrome de ovario poliquístico, si te has hecho estudios, porque al final del día es un, como le dije del libro, es una vulnerabilidad que si no la atendemos, podemos tener el mejor plan de Ay, intervención, pero si no tenemos esta parte, que justo, se permea. lo primero que preguntas, bueno, lo primero que pregunto yo en una sesión es ¿cómo hemos dormido? ¿Qué tal la comidita? ¿No? ¿Ya tomaste agua? Porque son cosas que, ajá, de nuevo son importantes. Sí, y tienes un gran punto. Sí, sí, sí. Ahorita, justo, a ver, justo lo que yo quería decir es en la parte en donde hay cosas que no son, que no vemos como terapeutas. Es que solo voy a repetir lo que dijiste para decir otra cosa. Pero que no vemos como terapeutas porque según no nos influye, no sé. Pero al mismo tiempo no olvidamos la ciclicidad de las mujeres, ¿no? Olvidamos la ciclicidad de todo lo que conlleva estar menstruando. Sí, ya no menstruas, sí, nunca has menstruado, sí, no, y todo esto. Eh, y es complicado porque yo creo que no nos los enseñan. O sea, no, yo creo que no está enseñado. Pero no nada más esa parte. Ay, es que dijiste algo y ¿por qué no lo anoté? Ñam, 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 ñam. La parte de la vulnerabilidad fisiológica que no Sí, se sí, nos sí, enseña, de las enfermedades, bueno, sí voy a decir enfermedades, de los porque, diagnósticos, de las medicación. enfermedades, porque no vamos al médico, no sabemos qué pasa con nosotros, no sabemos cómo sucede, ya me acordé que iba a decir. A ver, yo soy autista. Y entonces, una de las cosas que aprendí, no en clases, sino por mi propia experiencia, es eso que dijiste de antes de comenzar, algo importante que hay que hacer es hacer un chequeo hasta donde nuestras posibilidades alcancen de hipersensibilidades e hiposensibilidades de los sentidos. Y entonces, cuando yo digo eso y digo, vamos a checar tus 8 sentidos, se quedan como, pero teníamos 5. Yo digo, no, preciosa, mira, falta el vestibular, el propioceptivo y el interoceptivo, además de los 5 que conocemos. Ahora, yo les paso, también lo pueden encontrar en mi Instagram, un link de descarga en donde viene que es hipersensibilidad, que es hiposensibilidad, que es vaya, cómo se ve cada una y las formas ideas para poder regularlas. Porque no es lo mismo que te sientas triste a que además te sientas triste, con calor, pegajosa, incómoda, apretada, con hambre, con cólicos. Entonces, la tristeza es la respuesta natural. Muchas veces la desregulación viene de que estás cansada, con sed, ¿no? Con todas estas acomodaciones que los terapeutas no vemos y no hacemos porque no las nombramos. Porque lo único es no estés triste. Bueno, no estoy diciendo que hagamos eso, pero no estés triste, pero olvidamos decir a veces, a ver, ¿tienes algo con lo que tú haces steaming? Tienes a... yo, Diana, tengo mi almohada favorita. Si ven acá atrás, tengo más calabazas de las que puedo. Tengo hasta tatuajes de calabazas, precios, me encantan. Y entonces, esta calabaza en específico, muchas veces yo estoy jugando con ella
porque quiero, porque puedo, porque sí, porque en este momento la necesito, porque me siento ansiosa, porque me siento con angustia, porque estoy triste, porque estoy cansada, porque quiero ir al baño, no sé. Y entonces, a veces haciendo estas pequeñas adecuaciones, que ni son pequeñas y en realidad cuestan un chingo, estas adecuaciones, haces la mitad de la chamba de la desregulación. Pero no las vemos porque pinche exagerada y porque muchas veces, no estoy diciendo de que nadie de los aquí presentes escuchas ni nadie, y espero que no. Lo que queremos es que el consultante vaya a la fiesta para que ahí haga amigos, pero no estás considerando que las luces le lastiman, que el sonido es demasiado, que no es que no quiera hablar con la gente, es que no quiere hablar con esas personas porque sus temas, porque él quiere llegar a hablar de cómo Serena Zucchino es una persona que es más, por ejemplo, del anime que me estaba pensando es el de, seguramente lo voy a pronunciar más mal, el de Re:Zero, el de Hara Himero Isekai Ah, Seikatsu. sí, sí. Cuando en el primer episodio, cuando llega este güey a, no les voy a spoilerear nada, es de los primeros 3 minutos. Cuando llega al otro mundo, pues se queda sacadísimo de o sea, está en otro contexto totalmente distinto y las mismas conductas que va a tener en el mundo real y en el mundo nuevo eh, van a verse diferentes. Y entonces él iba, ¿no? Con su bolsita de plástico y así como agarrándola y era como su ancla a la realidad o lo que pensaba que era la realidad. Y entonces sin esa bolsita imaginario, tal vez no hubiese resistido tanto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué adecuaciones tenemos que son físicas? No nada más medicamentos, sino todas estas cosas que se atraviesan en el cuerpo y por eso mindfulness es, ay, yo no sé cómo lo amarré, y por eso mindfulness es tan maravilloso. Digo, se me ocurre. Sí, y es que aquí hay algo, o inclusive, a ver, aquí sí me ve, Sí, 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 no te sí, perdí. bien, vale. Aquí es algo curioso, porque fíjate, igual, mindfulness creo que es maravilloso en AC, y también, como me lo comentabas acerca de los valores, yo también es como le comento a mis consultantes, inclusive a mis alumnos cuando llego a dar clases. Sí, vas a hacer una activación conductual desde valores, pero ¿qué tal si te dice, oye, quiero ir al gimnasio, quiero ir a correr al parque, pero el parque está todo y acaban de matar y tiro por semana, hay un secuestrado, hay un asesinado? Pues no, tenemos que tomar en cuenta a lo mejor el contexto y inclusive ayudar incluso a la persona de, oye, ¿sabes qué? Está bien, pero ¿qué te parece otra opción? No vayamos a hacer esa, vayamos a hacer otra opción en donde cualquier otra persona te sienta seguro, te sienta segura. Pero inclusive esa parte de, ¿cómo se puede decir así? Redes de apoyo que en verdad construyen, que en verdad, inclusive yo se lo decía a mi terapeuta, y creo que, por desgracia, creo que se está enseñando mal, porque lo he visto con muchos colegas, inclusive en muchas formaciones, y me enoja que lo digan hasta en redes sociales. Y a lo mejor hasta va a ser un poquito contradictorio lo que voy a decir, o controversial, mejor dicho, pero muchas de las veces se nos enseña a poner límites a diestra y siniestra. Y diría más a siniestra, porque no está mal poner límites, no, es necesario. Pero también por esta historia del aprendizaje, en el cual no quisiera decir, ay, es que esta tolerancia al malestar nos puede ayudar, pero es como una pequeña ancla, no te da tantas herramientas a futuro, pero en ocasiones el poder manejar ese malestar de a ver qué está pasando en esta interacción con nosotros contextual, puede que sea no necesario, y lo decía en un congreso en Panamá apenas, muchas de las veces en discusiones o interacciones con nuestros vínculos, no es que sea tan necesario poner límites, no, en ocasiones solamente es simplemente el hecho de poner acuerdos, porque qué tal si la otra persona tiene toda la disposición, tiene toda esta parte de, oye, ¿sabes qué? Te pido una disculpa, quiero que hablemos de esto, quiero resarcir el daño, si se podría decir de esta manera, pero también con nuestra propia historia de aprendizaje y toda esta invalidación, todo este refuerzo, muchas de las veces no podemos llegar a hacer todo eso. Y es que aquí hay un punto importante y es aquí donde lanzo otra pregunta. Sí, podemos manejar cierta parte, algunos
estímulos de manera personal, si te das cuenta, como lo decías, de, a ver, ya lo tengo mío, ya está la mitad de la chamba con la regulación, pero ¿qué pasa con aquellos estímulos externos? Que en ocasiones es ahí donde muchas veces no tenemos cierto grado de control, porque si te das cuenta aquí, yo con el ejemplo de los límites, oye, todo regularme, sí, y la otra persona está regulada, vale, ahí ya hicimos match y podemos, no hay ningún problema. Pues en ocasiones o una de dos, yo estoy regulado y la otra persona no está regulada en ese sentido. Y no hace el macho, inclusive yo estoy desregulado y la otra persona a lo mejor está validando, está acompañándome y yo por esta historia puede que inclusive utilizo la frase que tú ponías, podemos llegar a ser parte de ese ambiente invalidante para el otro, aunque yo no quisiera. Sí, sí. A ver, aquí DBT así estándar, normal, pues, propone esta parte de la tolerancia al malestar y echarte una respira. Bueno, no así, te lo voy a hacer, hacer un stop, media sonrisa, manos dispuestas, acción opuesta, resolución de problemas, ¿no? Toda esta lista. Y justamente aquí, mi maestro, Juan Pablo Bogiano, tiene un artículo eh, que voy a releer que se llama ¿Cómo validar cuando eres invalidado? ¿Cómo validar cuando te invalidan? Something. Y justamente, ay, es que esa es una conversación muy bonita, porque justamente, de hecho, es que la tuvimos este martes. Eh, a mí me gusta, ay, yo, perdón, tengo que hablar a mi maestro, yo lo quiero mucho y No, tengo no que te hablar de preocupes, esto. adelante. Y yo, Juan, si nos escuchas, este, Saludos. saludos. Justo hablamos de un tema en donde es bien difícil validar cuando eres invalidada. Es, es que está cabrón porque habrá que tener herramientas bien específicas, bien trabajadas y además saber que cuando validas siendo invalidada es... Esto no lo dice él así, pero creo que es una forma sencilla de decirlo. Es para un bien mayor propio. Si yo te invalido, tú me acabas de decir tonta y yo te digo, sí, tienes razón, seguramente sucedió así. Que es algo también parte de lo que decías hace rato, parte de aceptar de forma radical que sí, seguramente la cagué, ¿no? Sí, ok, lo siento. Y entonces muchas veces es, ok, yo te puedo contestar, pues si tú también me hiciste, ¿no? Y así, y eso no solamente te invalidaría, no solamente me haría parte del ambiente invalidante, sino que yo tendría una desregulación, yo tendría una escalada conductual, y no es lo que quiero, no es lo que quiero. Y entonces, eh, diría, hay una habilidad que se llama OCA en el libro de Sumar al Amor para Familiares, me parece. Que a mí me da mucha risa porque dice literalmente, cierra la boca con amabilidad. Entonces, es como, y entonces, Diríamos en México que no quien quepa la prudencia. sí, 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 cuesta un huevo, o sea, no, no es dificilísimo, ¿no? Pero a mí me da mucha risa este, yo la primera vez que lo leí me reí mucho porque así dice, cierra la boca con amabilidad, entonces me imaginé como, sí, ¿no? Y haciendo todo lo demás. Porque eso no, a ver, no quiero que se confunda con esto, no significa que no te defiendas, esto no significa Ujú. que te vas a quedar acá, esto significa que en ese momento no es lo más efectivo. Y que como dijiste, en alguien entra la prudencia, en alguien entra el, "Ujú, ok, te escucho. Comunicación compasiva, escuchar hasta cerrar la boca con amabilidad y escuchar todo lo que te tengan que decir, para después aplicar la escucha comprensiva y preguntar, a ver, no me quedó claro esto, a ver, aquí me parece que lo que sucedió fue esta otra cosa, puede que me esté equivocando, yo te propongo estas soluciones y a ti no te parecen, perfecto, escucho cuáles son las tuyas, ¿sabes? O sea, es un camino muy largo, pero eso, es un camino muy largo
cuando la otra persona también está desregulada, porque si tú le quieres ayudar a esa persona desregulada, yo sé que tú tienes una lista de tus buenas razones por las cuales se está equivocando, pero que se las digas en ese momento no le va a ayudar, para nada. Ujú. Entonces, que conste que no lo digo yo, lo dice el libro. Hay que cerrar la Y la boca experiencia. Pero es con que fíjate, amigos. es que tienes razón, porque al menos, fíjate, y aquí lo uno un poco con acta, es la parte de, a ver, y aquí explico. Yo cuando doy consulta y trabajo temas de asertividad, cuando pongo Dirman, antes de Dirman explico asertividad. Y sí les digo a mis consultantes, la asertividad viene en tres niveles, ninguno es más, menos, están en el mismo nivel. Ninguno es bueno o malo, no. Hay que saber en qué momento utilizarlo. El ser asertivo, que es dar a conocer tus necesidades, tus deseos, lo importante para ti, sin agredir o lastimar a la otra persona. El ser pasivo de, a ver, espero, este no es el momento, a ver, si digo algo, echo más leña al fuego, mejor me espero. Y el hecho de ser firme, de, oye, ¿sabes qué? Ya te había dicho que no. No es la primera vez, ya son varias veces. Te pido que lo dejes de hacer. Y el hecho es, yo les comento a mis consultantes, necesito que aprendas a utilizar estos tres niveles, porque a mí no me conviene que seas asertivo. ¿Por qué? Porque te van a agredir, te van a hacer daño las personas en ocasiones, porque no están acostumbrados, no estamos acostumbrados a que la otra persona sea asertiva, que nos diga las cosas de una manera adecuada. Pero es ahí donde ya lo uno yo con los valores, de a ver, ¿por qué te quedarías callado en este momento? ¿Por qué dirías tú, a ver, que aquí, ¿qué para prudencia? A lo mejor porque quiero ser un amigo que acompañe en el dolor a las demás personas. Quiero ser una pareja, a lo mejor, ¿cómo se podría decir así? Atenta, cariñosa con él. Y eso me acercaría. Pero también, y es como le digo a los consultantes y a mis alumnos, muchas de las veces la gente se confunde cuando llegan a ver dos valores que parece que chocan. De, a ver, quiero ser atento, pero es que ya me estás faltando al respeto, ya me estás diciendo de cosas, pero es que no sé si decirlo porque quiero ser atento, pero yo también quiero respetar mi persona. Y es ahí en donde tenemos que ir haciendo este baile, en donde voy, vengo, y en el cual a lo mejor, ¿sabes qué? De mi parte no te estoy diciendo nada porque veo que estás desregulado, desregulada, y no quiero que te desregules más. Y no te estoy diciendo ahorita porque si te lo estoy diciendo, vamos a echarle más leña al fuego. Ujú. Te lo digo después. El detalle es ahí, en cómo ir manejando esa parte, si te das cuenta, y es, cuesta trabajo porque al final del día hemos, en ocasiones, todos en algún momento hemos sido invalidados Sí, y sí. sabemos que no queremos en ocasiones invalidar al otro, porque sabemos qué es lo que entiende en carne propia. Pero llegar a ese baile, ese vaivén, llega a costar trabajo. Y es ahí donde podemos inclusive ir jugando a Sí. nosotros mismos con ese baile, ir teniendo como que esa medición de voy, pero me dejo llevar, voy y me dejo llevar. Ajá. Y es justo esta parte de que dice Bogiano, ¿no? Cómo validar cuando soy invalidado, cómo con esto que dices me queda muchísimo más claro todavía, porque habrá que tener bien específicas las metas y los objetivos. Habrá que tener esto que dices de, ok, si yo quiero ser tu amiga y que seamos amigos forever y para siempre. Bueno, no es que vaya a aguantar tus desregulaciones, pero sí te voy a decir, ok, ya esta es la primera, ya vi que no puedo contigo desregulado, lo que voy a hacer es esto, ¿no? Que dices, punto aparte, mañana, ¿cómo te sientes? ¿Ya te sientes mejor? Ok, oye, me gustaría hablar contigo y ahí aplicar un Dirman, ¿no? Fíjate que tararara, estas son las opciones, yo creo que esto, yo creo que lo otro, y llegar, vaya, lo que acabas de decir, y llegar a acuerdos cuando todo está tranquilo, porque también tenemos esta idea de que las cosas se solucionan en el momento, y si no es en el momento, la chingada. Y no es cierto, las cosas no se solucionan en el momento. Hay cosas que tienen que esperarse, tenemos que darle tiempo, tenemos que darle espacio. Yo les digo esto, hay cosas a las que hay que darles aire, o sea, no es que vaya a suceder. Me decía un amigo que no podía dormir y ya ha intentado de todo. Y entonces le dije, "Oye, ay, échate unas relajaciones progresivas de Jacobson, güey, así ponlas en YouTube y ponlas, ¿no?" Le dije, pero no vayas a decirme mañana, no me sirvió, porque no te va a servir en un día, ni en dos, ni en tres, porque primero tienes que saber qué voz te gusta, si te gusta con sonido de fondo, si te gusta empezar de arriba abajo,
arriba, abajo, de abajo arriba. Si te gusta, que duren mucho, que duren poquito, que tengan música, que no tengan música, que sean robotizadas, hacerlas tú solo, que sea guiado, que. Entonces necesitas primero practicar un chingo y luego ver. Y es lo mismo con los amigos, ¿no? Y con estas relaciones, es que no es un poco muy ingenuo pensar que aplicar un Dirman nos va a acompañar a obtener lo que queremos, porque es un poquito muy ingenuo pensar que el ambiente invalidante nos va a validar. Sin embargo, aplicar habilidades de la que quieras, pero aplicar habilidades, modificar conductas nos va a garantizar que el éxito esté alcanzable. Sí, sí, o sea, eh, eh, no va a decirte, sí, ya, magia, ahí está. Tenemos que trabajarlo mucho, por eso duele, porque viene la frustración en donde eres habilidoso y eres habilidoso y eres habilidoso y te siguen diciendo que no. Pero es importante también, ¿no? Con Bogiano he aprendido mucho esto de, él pone un ejemplo sobre trabajo, ¿no? Decirle a tu jefe, subes el sueldo, no, en el Dearman más precioso del universo, no te va a subir el sueldo. Te va a subir el sueldo llegar temprano a trabajar, hacer bien tu chamba, eh, quedarte extra, hacer cosas, ¿sabes? Eso es lo que te va a subir el sueldo. Y después pedirlo. Pero necesitas tener ese poder. Y entonces, eso es lo que te va a ayudar. Pongo el ejemplo entre tú estás desregulado y yo no quiero hacértela de pedo en este momento, ser sensata, ser prudente, ser tranquila, no hacértela de pedo, para que cuando mañana yo llegue y te diga, "Ah, oye, ahora sí hay que hablar, tú no tengas con qué decirme, pero es que ayer me gritaste. No, 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 no. Vamos a hablar tranquis como hasta ahorita. Y entonces esas cosas, de nuevo, son las conductas las que nos van a ir acompañando y no siempre y a veces nos van a tirar para atrás y de nuevo por eso duele, porque es frustrante, pero algo así. Sí. Y es que fíjate, he, he notado mucho en terapeutas, digo porque doy formación a terapeutas y también vienen a la supervisión. En mis redes sociales lo pueden ver, las de profesional. Pueden ver que yo trato de dar mucho contenido para terapeutas, pero no el típico contenido de, forma, no, sino una visión más humana, más vulnerable de nosotros como terapeutas. Y Ajá. uno, esto que tú dijiste, y yo le digo a los consultantes, a terapeutas, que al final del día yo no enseño los valores como nos lo enseñan, y comúnmente de, ay, qué bonito, esa vida. No, porque al final del día sería darle a tole con el dedo a las personas o inclusive hacerles, venderles una falsa idea, porque en ocasiones los valores va a ser signos de dolor. Diría Hayes, hay tanta vida en un momento de dolor como en un momento de felicidad. Y es que le enseñar a las personas que los valores duelen, no en el sentido maquiavélico ni tético, sino que duelen porque vamos a tener que hacer cosas que no queremos o dejar de hacer cosas que nos gustan, que a lo mejor nos dan placer, pero no nos dan satisfacción, duele bastante. Y es que es ahí en donde vamos caminando, vamos teniendo esta dialéctica de voy caminando esto que no quiero, pero que me va a llevar a esto. Y es que muchas de las veces, en muchos terapeutas lo he visto, en ocasiones dicen, es que sí, pongo límites, hago esto, pero después los veo, ¿cómo se puede decir así? Martirizándose, reclamándose de, es que porque hice esto, extraño. Y es que en ocasiones como terapeutas también creo que tendríamos que abordar la parte de esa vulnerabilidad, de esa dialéctica hasta con nosotros mismos, de, a ver, no estás tan duro contigo. Hiciste esto, sí, por tu bienestar en ese momento, pero recuerda que los valores no son estáticos, no son inamovibles, no son palabras de Dios que vienen escritas en piedra, no, sino que son cambiantes. Si te está doliendo, tomaste, supongamos, el ejemplo que ponemos de la amistad. A ver, te quisiste separar de esta amistad porque era importante para ti en este momento, pero me estás diciendo que ahorita te duele, que lo estás extrañando. Está bien que convivas con esa tristeza, que convivas con esa melancolía, ese recuerdo, si se puede decir así, pero si ya está otra vez y otra vez, a lo mejor a mí me dice que a lo mejor podría ser importante para ti esta parte. ¿Por qué no ser flexible contigo de, oye, ¿sabes qué? Si es importante, si te duele, ¿por qué no tomas un paso? ¿Por qué no vas un poquito a esta acción opuesta de lo que hiciste en su momento? De, a ver, puse un límite, pero si ahorita es importante para ti, ¿por qué no dar esa acción opuesta que te está haciendo sentir mal en este sentido? Y es que muchas de las veces
pensamos que la acción opuesta es no hacerle caso a la emoción, no es hacerle caso al pensamiento, no, sino que en ocasiones es hacer lo contrario de lo que ya hicimos y que nos está generando ahorita malestar en este sentido. Sí, sí, sí. O sea, esta parte de, ¿sabes en qué? Es que ahora no me acuerdo quién me dio este ejemplo. Hasta creo fuiste tú. No. El de, ay, ¿quién fue? Ah, perdón, persona que me dio el ejemplo. Que decía, es que ya hice lo contrario, ya le escribí, ya le mandé mensaje, ya hablé con él, ya, y es como, no es cierto, sigues haciendo lo mismo, sigues tratando de hablar. Acción opuesta sería, uh, da espacio. ¿No? Porque es que ya no le hablé por teléfono, le mandé mensaje. Sí, funciona, pero no es acción opuesta porque sigues queriendo contactar. Y entonces es, no. Acción opuesta es hacer. Lo que acabas de decir, nada más quería poner ese ejemplo porque alguien, ay, ven, que me dijo, no me acuerdo. Pero me parece un gran, 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 gran ejemplo de cómo a veces pensamos que estamos haciendo lo opuesto y en realidad seguimos haciendo lo mismo. Y Y, eso y está aquí, difícil. tocando estos temas, quisiera preguntarte, ¿cómo notar cuando uno está desregulado, inclusive la otra persona con la que estamos conviviendo incluso puede estar desregulada? Porque al final del día somos seres sociales en ese sentido. Vamos a estar conviviendo tarde que temprano con cualquier persona, familia, pareja, amigos, en nuestro caso, los terapeutas, con nuestros consultantes, con la persona que está en el metro, en el camión, etcétera. Pero ¿cómo poder identificar cuando una persona está desregulada? Inclusive nosotros estamos desregulados e incluso cómo poder ser un factor de vulnerabilidad en el sentido no de hacer vulnerable a la persona, de, ya te vi desregulado, estoy desregulado, pues le pico más, le echo más a la Ujú. medida, ¿no? Sino viendo esa vulnerabilidad, cómo poder acompañar tanto al otro como a uno mismo. Voy a decir algo antes de eso importantísimo. Para que yo sepa qué te desregula a ti, tienes que conocer qué te desregula. Para que tú conozcas qué me desregula a mí, yo tengo que saber qué me desregula. Evitar las cosas como, no, nada, no, no me está pasando nada, porque está pasando. Es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Em, hay algo que me gusta decir, que es que tú, Brian, no tienes por qué cumplir las expectativas de absolutamente nadie, y mucho menos si no se te comunican. Porque somos muchas cosas, como terapeutas y como personas, somos muchas cosas menos adivinos, hasta donde yo sé. Entonces yo no puedo Ujú. adivinar qué te desregula. Em, de nuevo, hay cosas que son muy obvias, ¿no? Obvias, y por poner una palabra no me gusta usarla, pero hay cosas que, ok, yo, Diana, desregulada, no puedo hablar. O sea, me mute. Por más que alguien me hable, yo estoy así como, de verdad, mutismo y machín. O sea, no hay algo que no sea dormir que me regrese el habla, genuinamente. Entonces, por ese lado, eso, ¿no? La gente que me conoce sabe que eh, desregulada no hablo, que desregulada puedo no estar llorando, no estar, pero no hablo, ¿ok? Entonces, puedo escribir, puedo mandarte mensajes, pero hablar así, no. Eso por un lado. Pero eso yo lo descubrí y lo comuniqué. Porque entonces hay gente que dice, Diana no habla, pinche mamona, pinche payasa, está haciendo un berrinche, etcétera. Y no ven cuál es la magnitud de lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo saber que alguien, que yo misma estoy desregulada a través del autoconocimiento muy machín? Saber que a veces decimos nombrar las emociones con precisión, sin embargo, yo me iría un poquito más a nombrar las sensaciones físicas con precisión. Ok, estoy temblando, tengo taquicardia, estoy sudando. ¿Qué puedo hacer? Em, respiraciones, ¿no? Este tema polivagal y meterme a bañar, hacer tip.
Que a mí me gusta más decirle unas amigas y yo le decimos Fer, porque es frío, ejercicio y respiración, ¿no? Y relajación. Entonces, hacer esto, ¿no? Tiene más sentido que tip, pero bueno. Este, Sí, buscar cuáles son las cosas que me están atravesando físicamente, regreso a las adecuaciones sensoriales, para que mi cuerpo acompañe mi emoción de la manera más amable posible. Pero bueno, todo eso para que yo diga, ok, sí, estoy incómoda. Es que tengo dolor de estómago. No sé si es miedo, si es enojo. Ahorita no importa. Estoy sintiéndome incómoda. ¿Qué voy a hacer? Me voy a acostar, me voy a relajar. Ahora, cuando yo descubro eso, te lo puedo compartir. Cuando las otras personas descubren eso en sí mismas, no los pueden compartir y así averiguarlo. De otra forma, podemos caer en la suposición y justo en la invalidación, porque entonces yo digo, em, Brian se cortó porque quiere llamar mi atención. Spoiler, sí, porque no ha encontrado otra forma de hacerlo muchas veces. Entonces, pero desde esto, ay, quiere llamar mi atención, no le hago caso, porque eso es lo que quiere. Y entonces, puede que sí, neta, no estés desregulado, sino que lo que quieras es un abrazo, por la razón que sea. Y la única forma que encontraste es gritándome o cortándote. Entonces, por eso creo que es muy, muy, muy complicado. Y las formas para saberlo es a través de la comunicación. Y cuando hablo de comunicación, no necesariamente es este lugar en donde nos vamos a sentar y vamos a tomar café y vamos a estar serios diciendo, bueno, mis desregulaciones se ven y se presentan, ¿de acuerdo? No, güey, sino decir, no mames, sí me siento de la chingada, güey, ahorita no me hables, espérame. Ah, ok, no te hablo, te escucho, respeto tu decisión, porque yo lo que quiero es abrazarte y decir, todo va a estar bien. Pero si tú me abrazas, si yo te abrazo y te digo, todo va a estar bien, va a empeorar la situación. Por tu historia de aprendizaje, por tu contexto. Pero si tú me dices, es que me siento en la chingada, ahorita vengo, voy a caminar aquí, no me hables. Ah, ok, ve, caminen. Eso, escuchar a la otra persona y no querer imponer lo que a mí me funciona para la otra persona. Si la otra persona no sabe que está desregulada, yo no tengo como personas, amistades, no como terapeuta, sino como alguien que acompaña, yo no tengo por qué saberlo, pero aquí a lo que quiero llegar es que no importa si estás desregulado o no. El punto es que yo como Diana o como terapeuta, mi labor, que es muy difícil y a veces se complica, es escucharte. A mí me acaba de pasar, o sea, en este pedo de yo te quiero ayudar, güey, vamos a ver esto. No, terminé invalidando a alguien porque no querían soluciones y yo estaba, sí, por eso vamos a hacer esto y estabilidad y la chingada. No respetando su proceso y no escuchando lo que me estaban diciendo. Es botamente difícil, porque lo que tú quieres es acompañar y ayudar, pero muchas veces acompañar y ayudar es decir, sí, vete a caminar, respira. Yo ahorita te pido un café, ¿o qué quieres? Ok, vete, vete. O no, no te hablo. O vaya, lo que necesites. Yo no, la forma más amable de acompañar a una persona es escuchándola y haciéndole caso. Porque a mí ya me pasó también muchas veces escuchar que no es que ya lo conozco, o sea, me dijo que me fuera, pero ya lo conozco, lo que quiere es un abrazo. Pues si tú sigues dándole el abrazo cuando te dice que te vayas, vas a seguir reforzando el hecho de que Brian no sepa pedir un abrazo y de que se siga cortando. Y entonces esto es muy largo, esto es muy largo. Yo, ajá, no sé si respondí, pero a lo que voy es escuchar, escuchar y hacer, vaya, cerrar la boca con más bien, no lo voy a superar. Para escuchar a la otra sí, persona. Ajá. sí. Yo ahí antes de escuchar, yo le agregaría mi pregunta, porque al final del día muchas de las veces no queremos que la otra persona sufra, no queremos que la otra persona se sienta mal, que esté experimentando dolor.
Y comúnmente tenemos estas acciones, estas conductas de que nosotros pensamos que van a poder ayudar o van a acompañar a la otra persona, que van a validar, pero en ocasiones, en lugar de validar, en lugar de acompañar, como tú dices, estamos invalidando incluso a la otra persona. Yo por eso, cuando hay este tipo de circunstancias, yo sí pregunto, Ujú. porque antes de escuchar, yo pregunto de, ¿cómo quieres que te acompañe? ¿Cómo quieres que te ayude en estos momentos? Porque al final del día, yo puedo decir, vale, me quedo callado y todo, pero ¿qué tal si para esa persona en su historia de aprendizaje que uno se quede callado es signo de que ya valió todo, van a haber problemas, etcétera? Y estoy reforzando al final del día esa conducta o esa desregulación. El hecho es de, oye, ¿cómo te gustaría que te apoye? ¿Cómo te sentirías cómodo, cómoda para que yo esté aquí contigo? Ah, pues no me digas nada. Simplemente quiero que a lo mejor me veas a los ojos, que se sienta un ambiente de apoyo, de vulnerabilidad. Y es algo que también trato de enseñar en terapia de pareja, el hecho de ser Ah, vulnerables a ambos, porque al final del día, el hecho de conocer yo de manera personal mi vulnerabilidad, y una vez que la conozco, la puedo comunicar, lo puedo dar a conocer, pero que el otro también sepa su vulnerabilidad, la sepa comunicar, la sepa compartir, diría mi docente de terapia de parejas que la amo y la aprecio y la admiro muchísimo, la psicóloga Giovanna Sánchez, eh, puso hace tiempo un post que decía, en la terapia de pareja hay, y hablamos de lo, hay de dos opciones, permitirme ser vulnerable o permitirme interesar en la vulnerabilidad del otro. Y eso implica en ambas partes. Tanto yo me permito ser vulnerable y que la otra persona esté interesado en mi vulnerabilidad, como que la otra persona se permita ser vulnerable como yo estoy interesado en la vulnerabilidad de la persona. Porque al final del día, donde duele no se toca. Y es ahí en donde por ambas partes, cada uno de su chamba, cada uno de su trabajo, desde que requiere mucho trabajo personal, que requiere mucho trabajo de tener habilidades, pero también aquí unimos en ese momento en que tú mencionabas, el reconocer cuáles son nuestros valores e incluso saber de, ¿sabes? Esto ya no cuadra con lo mío, a lo mejor tomar decisión porque me duele a lo mejor de, yo no puedo con esto, no me está acercando a lo importante a mí, trato de ser, entenderte, de ser vulnerable, de apoyarte, pero tú no eres así, tomar una decisión. A lo mejor y en ocasiones el tomar acción, generar esas habilidades, tener esa vida que queremos, duele en ocasiones y no por la otra persona, sino por las decisiones que a lo mejor en ocasiones vamos a tener. Y creo que es importante esto. Al final del día, se puede generar un cambio de manera personal, sí, pero si solamente adolescentes o de niños, si el contexto no está involucrado, si no hace cambios, sirve que el adolescente o el niño tenga las mejores habilidades o que las esté poniendo en práctica porque el contexto lo va a estar invalidando. ujú. Yo apuesto a que, diría mi terapeuta, Cintia, un saludo. Ella tiene una frase de que el bienestar es comunitario. Ya, necesitamos generar esas habilidades de manera social, de manera contextual, de manera comunitaria, para que al final del día Sí. se genere un cambio. Porque si no, vamos a generar nuevamente esto una, otra y otra vez. Y aunque la persona tenga las mejores habilidades, si no hay un cambio contextual en el entorno, que en ocasiones podemos manejarlo, en otros no tanto, pero sí lo podemos Ujú. manifestar, pero si la otra persona tiene estas herramientas también, se puede generar un cambio más estructural, un cambio más significativo. Y eso lo podemos ver como la película de Arta, que si alguien lo hubiera, ya tuvo que pasar hasta el final de la película de entenderla, de comprenderla, de, oye, ¿sabes qué? Entiendo lo que está pasando, yo pasé por lo mismo, te valido, te entiendo, te apoyo. Es ahí hasta que dijo, vale, donde, porque al final del día, ella, si te das cuenta, estaba vulnerable por la experiencia que tuvo con el otro policía que la infeccionó, que la quería meter, y que al Sí. final del día, por el miedo, por ese contexto que la orilló a actuar así, y actuar de esa manera, llevó. Pero el hecho de que otra persona vea su vulnerabilidad, contacte y esté interesado en ella, también la ayudó con Jungkook. Sí. A lo mejor nada más creo que podría decir que el que contactó con su vulnerabilidad sería el otro compañero, y no sé cómo se llama, pero que tenía como que su pelo alborotado, que se lo llevaban al final en Ajá. la Ah, sí, es Guerrero. patrulla, Sí, sí. contactó con la vulnerabilidad de él porque le dio la oportunidad de, oye, ¿sabes qué? Yo me voy, yo sé lo que estás pasando, te doy la oportunidad
y al final del día el estar interesados por las vulnerabilidades personales y de otros, considero que puede ser un buen camino Y para es poder que generar un cambio. justo, me parece que por eso, a ver, espérate, dos puntos importantes. Uno, sí, es un camino muy, muy, muy largo al poder eh, llegar a comunicarnos, ¿no? Justo decías, antes de preguntar, y ahí yo diría, antes de saber que si quieres y que si puedes dar, y antes de saber cuáles son tus problemas, y antes de, no, o sea, es un camino muy largo para llegar a ciertas habilidades, y de todas maneras, digo, siempre se pueden pulir, siempre eh, hacemos lo mejor que podemos, y sin embargo es mejorable, porque a veces lo mejor que podemos no alcanza, y entonces... eso por un lado y por el otro, por eso insisto en que toda esta que hablamos de escuchar, de aceptar que podemos ser invalidantes, de aceptar las invalidaciones de otros y de aceptar que la invalidación del otro, igual que la mía, no necesariamente viene desde un lugar de dolo, sino por nuestras propias experiencias e historias de aprendizaje en donde creemos que eso que estamos haciendo es lo más efectivo, como, ok, te voy a abrazar aunque me estés diciendo que no, cuando me estás empujando, porque yo creo, ¿no? O sea, todas esas cosas. Eh, por eso creo que es importante hacerlo, estés o no desregulado, para evitar situaciones de desregulación más grandes, porque las desregulaciones, si tengo que bueno, decirlo, es el cúmulo de historia y contexto. Es cuando las dos se unen y además existe bueno, la hipersensibilidad sensorial y emocional y además, ay, ¿saben? Son un montón de factores que interfieren y que pueden aminorarse, ¿esa es la palabra? Cuando hay validación por parte de los pares, ¿no? Por parte de mi familia, mis compañeros, de mi trabajo. Ahí, esas son las cosas bien importantes y bien puntuales que habrá que ver, en donde sí, la vamos a seguir cagando porque, no sé, yo aprendí habilidades hace 4 años, tengo 35, tengo 30 años aprendiendo a vincularme horrible, ¿no? Y entonces tampoco va a suceder de un día a otro y ser un poquito más compasivas con esta forma de aprender y esta forma de comunicarnos porque siempre va a haber algo que pueda ser mejorable y eso no significa que lo estemos haciendo mal, significa que estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Y ahora que saben todo esto, pues bueno, sentarnos un ratito con nosotros. Voy a hacer un comercial rapidísimo. Hay un plan, justo, tengo un taller que se llama Plan de Seguridad para la Desregulación Emocional. Eh, y ahorita ni siquiera está abierto, ¿no? Viene la novena edición. Eh, y a mí me parece que cuando yo empecé a crear esto, lo hice porque yo necesitaba una guía para poder llegar con mis amigos y decirles, hola, soy Diana, vengo con instrucciones. Y de nuevo, no sentarte así de, vamos a sentar y hablarnos de, sino, mira, a mí esto no me gusta, si a ti te gusta, está padrísimo, para mí no. Y poder, o sea, autovalidar y reconocer que lo que siento es válido, que no me tengo por qué obligar a nada y que puedo decir no, sabiendo que tú sabes por qué te estoy diciendo que no y que es neta, se trata de mí, no de ti. Se trata de mi comodidad y de mi... me pasó algo estos días en donde alguien me insistía en que tomara una llamada telefónica. Contexto, afortunadamente, ahorita tengo agenda llena y los talleres y esto. Entonces, genuinamente lo último que yo quiero es hablar por teléfono, ¿no? O sea, hablo todo el día, estoy escuchando a gente todo el día, lo último que quiero es hablar por teléfono. Lo dije 3 veces, me marcaron como 4 o 5 veces y dije, no, no puedo tomar tu llamada. Terminó a las 11 de la noche. Y después me siguieron, me escribieron a las 8 de la noche y yo estoy tomando clase.
Eh, Después me volvieron a decir y volví a decir, si quieres te puedo leer entre mis sesiones, te voy contestando, pero no puedo tomar una llamada telefónica, como ya te había dicho. Ya no me respondieron, muy bien. La Diana, lo cuento porque la Diana de hace unos años ay, espérame, y déjame hago 5 minutos, y déjate marco para no ser grosera, porque no. No puedo, genuino, no puedo. Y le dije, quiero respetar mis descansos y mis tiempos. No puedo tomar una llamada ni hoy ni en un futuro cercano. No va a pasar. Y entonces, de nuevo, Diana del pasado se hubiese sentido la más grosera del universo. Pero hay algo que me gusta mucho de una de las habilidades que acompañan Dearman, que es vida. No sé si es fast. Ay, no sé, Ujú. no sé, vida. Este, que es no te disculpes demasiado, no te disculpes por las cosas que no hiciste. Y de verdad se volvió algo súper importante en mi vida. Hay un chiste que yo hago con mis compañeras y colegas que cuando piden perdón por nada, les digo son 10 pesos, ¿no? O ahora me dicen perdón por nada, no, o sea, ay, perdón. Y yo, no, no te perdono. Porque y neta sí me dicen, por, y digo, pues es que ni siquiera sé por qué me estás pidiendo perdón. Ah, nomás, sí es cierto. Porque es como, no, no te voy a perdonar por algo que no hiciste, o sea, ¿de qué hablas? Y entonces eso, a veces tenemos miedo de ser vistas como personas horribles, pero comunicar tus necesidades y tus deseos no te hace una persona horrible, te hace una persona que comunica sus necesidades y sus deseos. Y ya. Sí, sí. Y al final es sacarlos, saber cómo, porque como lo digo, el hecho de que estamos vulnerables también no nos da agredir también a la otra persona, hacer sentir mal al otro, sino buscar un bienestar con ese sentido, porque sí, me siento desregulada o desregulado, pero veo que tú estás regulado, veo que las cosas es por mi historia, pero tratar de ser consciente de que lo que nosotros hacemos, decimos, como lo dice Dirman en la E, como lo explico, que cuando le expresamos o vemos como el impacto que nuestras palabras o acciones tienen en el otro, nos quedamos de, "Pegué, sí me pasé tantito", y es donde podemos cambiar y al final del día podemos estar desregulados, porque también, y como lo digo en muchísimas ocasiones con colegas, que no sepamos manejar nuestras emociones, que tengamos X diagnóstico, no nos justifica para hacerle Ujú. daño a las demás personas, no nos exime de esa responsabilidad, porque al final del día, como en terapia de pareja, el hecho de que mi pareja no me presta atención, no haga algo, no me da a mí el derecho de ser infiel. Yo tengo la decisión al final del día de que si cometo la infidelidad o no, pero es una acción que yo conscientemente sé que estoy haciendo. Igual en esa parte que estemos desregulados, va a ser un poco más difícil el hecho de manejarlo, de no hacerle daño, pero podemos al final del día. Por eso es la cuestión de los valores, de lo importante de, tengo la opción de decirle hacer daño o puedo ser esa amistad, esa pareja paciente, amable, cariñosa, y puedo regular, puedo hacer eso. Al final del día es poder ir como ese baile de, quiero sacar, quedar la toalla, pero puede que no me convenga ahorita por mis valores. Exacto. Mejor me espero después. Y es ahí donde vamos caminando en este conjunto. Y al final del día, como lo dices, el generar estos espacios donde, como yo igual, cuando me piden colegas, me dicen, oye, es que discúlpame por no contestarte, o amigos, perdón, no te contesté, no, no tienes por qué pedir perdón, yo sé que no soy el centro de tu vida, yo sé que tienes otras actividades, no pidas perdón por algo que todos hacemos, que yo no voy a querer que estés todo el día ahí contestando pegado al celular, no, si quieres adelante y me contestas rápido porque tienes libre, lo entiendo, pero sé que tienes otras actividades, no hay ningún problema, no hay que pedir perdón en este sentido. Al final del día somos adultos con actividades, no Sí, es necesario que estemos ahí, pero es generar un cambio personal, inclusive hasta comunitario ahí. sí, 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 y de verdad, eh, muchas veces yo escribo y ahora no me acuerdo si a ti te dije, pero te dije, como, ay,
O sea, a veces digo cosas como, ¿sabes qué? Me tardé, no, a ver, digo, ay, ayer estaba ocupada, ¿qué pasó? Pero ya no digo, "Ay, perdóname, güey, porque ayer no te contesté", ¿sabes? La Biblia, o sea, si doy una explicación, porque, ajá, a veces, pero ya no pido disculpas, genuinamente, o sea, no voy a pedir disculpas por existir, por tener trabajo, por querer cuidarme, no. Ahora, cuesta un chingo y lo sigo haciendo consciente, o sea, me refiero a, no es una habilidad que esté totalmente desarrollada y que ya sea algo innato no, 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 o sea, que no voy a pedir disculpas. Tiqui, tiqui, borro. Ah, ok, ya, otra vez, ¿no? Y pasa mucho. Cuesta, se barre, está bien. Ahora, parte de la dialéctica es entender que vamos a seguir vulnerando personas, aunque no tengamos la intención de hacerlo, porque la intención no es todo lo que cuenta. em, y aceptar que la cagué. Ayuda, ya lo dijimos, ¿no? A no volverlo a hacer o a irme de ahí a decir, ok, yo voy a seguir diciendo pinche tonta y si no te gusta, pues ya me voy y ya, fin, se acabó. No, digo, ujú, pero ya, porque así, si no, mira, voy a decir, porque si no, antes de eso hay que homologarla. Sí, entonces, no, ya. Son varias cosas que a lo mejor no nos daría tiempo en un episodio, pero en otros a lo mejor ya hasta sí nos podemos abordar más. Pero no sé, Sí, sí. Diana, algunas puntualizaciones, puntos antes de terminar por el día de hoy. Recordar que todas las personas somos diferentes, que por eso es tan importante, o bueno, creo que a mí por eso me encanta el análisis funcional de la conducta y el análisis aplicado y toda esta parte contextual, porque si bien el contexto sigue siendo el mismo para cada una de nosotras, a cada una de nosotras nos impacta de manera distinta, porque hay quien va a sentir más o menos lo que está sucediendo en el mundo y por eso es tan importante el conocimiento y la autovalidación, así como aplicar habilidades. Y algo que sí, compañeros, colegas, devenido de que todos somos diferentes y de que nuestros contextos nos impactan de manera diferente y que al mismo tiempo nuestros contextos son distintos, nuestras historias de aprendizaje son únicas, igual la aplicación de las habilidades va a ser diferente, tendría que ser contextualizada. No es lo mismo decirle a Brian o decirme a mí, haz esto por millones de cosas. Entonces, hablaré por la DBT. La DBT sí tiene manuales y no es una terapia manualizada. Vienen habilidades y al mismo tiempo la misma Marsha dice, muévele, bebé. En el mismo manual dice, esto no es Un manualizada. protocolo, todo Exacto, rígido. exacto. ¿No? Por eso hay cosas que hasta parece que podrían, no, no hay que suponer, tenemos 8 supuestos, ¿no? 7. Y entonces, ¿no? Es como ese tipo de cosas y habrá que encontrar el camino de en medio. Me parece, a mí me gusta mucho la dialéctica, de nuevo, y lo digo una tercera vez, porque las terapias contextuales, eso es lo que tendrían que ver, los contextos y cómo influyen en cada individuo y qué significa para cada individuo qué cosa. No queramos eh, ver que una desregulación emocional, no, por definición es una cosa, pero no es lo mismo en cómo se va a ver en Brian que cómo se va a ver en mí o cómo se va a ver en ti por millones de cosas. Entonces, es difícil, tal vez, pero es posible. Y ya, ahora sí, fin. Muy bien. Pues antes que nada, antes de finalizar, por este episodio hemos llegado al final del episodio del día Actualiza tu podcast. Esperemos que esto, que hayan aprendido, que hayan escuchado, les, ya sea en su práctica clínica o también, mejor aún, en su vida personal. Que aquí este espacio, como se lo dije a Diana en un principio, esperamos se sientan libres, se sientan cómodos y aquí andamos un poco la psicología con el poder de la cultura popular e inclusive el anime. Si les digo este episodio,
te pedimos que sigas nuestras redes, sigan las redes de Diana, que las vamos a estar dejando también en el video. Compartas este video con tus nakamas, nos comentas qué tema te gustaría que abordemos en el siguiente episodio y también recuerda que cuidar de tu salud mental puede ser una aventura épica. Yo soy el psicólogo Brian Sánchez. Agradezco la participación de Muchas nuestra querida gracias. invitada del día de hoy, la psicóloga Diana. No sé, Diana, algunas últimas Pues palabras eso, para muchas, terminar. muchas gracias. Igual, síganme en Instagram. Ahí subo cosas como muy puntuales. En Facebook de repente lo agarro de mi querido diario y escribo mucho pensamientos y reflexiones acerca de la DBT. Y en TikTok no me sigan porque ahí soy más Diana que terapeuta. Entonces, ahí me quejo mucho. Pero ajá, muchas gracias. Muy bien, Diana, no te preocupes. A todos nuestros escuchas, nos escuchamos en nuestro próximo nivel. Hasta entonces, y que la fuerza y la terapia los acompañe. Que tengan un excelente día. Bye.